Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora. Nosotros somos el equipo corrupto y le vamos a hablar sobre las funciones de los senadores. Nuestro equipo está integrado por Álvarez Cházaro Ariadna, Cedillo López Daniel, Díaz Gutiérrez Jonathan Eder, Fermoso Rosas Ana Eileen, Franco Ramos Jimena, Ramírez Cortés Aide Teresa y Zamora García Naide Linera. A continuación se hablará acerca de las funciones que tienen los senadores dentro del país y posteriormente se hablará sobre las participaciones que tienen dentro de la sociedad, al igual que sus obligaciones y derechos que poseen. Función de los senadores. Los senadores tienen como principal función representar iniciativas de reforma de leyes, propuestas, puntos de acuerdo y votos particulares. Obligaciones de los senadores y diputados. Comenzaremos con la obligación de abrogar. Es aquella que se da cuando la ley es incompatible totalmente con un nuevo sistema jurídico posterior y debe de quedar anulada por completo. La abrogación expresa es la más habitual y es realizada por un acto formal anulando la ley por completo. La obligación de derogar. Es la revocación de alguno de los preceptos de la ley, código o reglamento. Ahora iniciaremos con reformar. Racionalización de procedimientos legales con el propósito de mejorar y actualizar el marco normativo que rige el Estado en cuanto a sus leyes constitucionales y secundarias. Adicionar leyes. Es el procedimiento por el que se agrega un texto a una ley, a un reglamento o a un proyecto de ley o a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En la sesión que se vote en definitiva a una preposición o a un proyecto de ley, se presentarán de manera escrita las propuestas de adición. Decretos. Hace referencia a la resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo en el uso de sus facultades legislativas o por el Poder Legislativo. Los derechos de los senadores son los siguientes: participar en iniciativas de ley o de derecho, participar en proposiciones, participar en excitativas, mociones, solicitudes, propuestas y votos particulares, participar en sesiones, reuniones, debates, discusiones, votaciones y cualquier otro evento o reunión de los órganos del Senado. Participar en delegaciones, foros, consultas, reuniones y ceremonias de carácter oficial. Integrar algún órgano parlamentario. Integrar órganos del Senado a la comisión permanente. Solicitar información para el adecuado desarrollo de la función legislativa. Solicitar licencia para separarse temporalmente de su cargo. Solicitar información de las instancias administrativas, parlamentarias y de investigación del Senado. Solicitar apoyo en materia de comunicación social. Promover atención de peticiones y solicitudes de gestiones que se formulan. Contar con identificación oficial. Contar con recursos económicos presupuestal para desempeñar su cargo. Contar con personal y equipos tecnológicos y de información. Por otro lado, se encuentra la forma de gobierno, la cual, a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, el poder se dividió en tres ramas principales: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder legislativo correspondiente a dos cámaras principales, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Enfocándonos más en la Cámara de Senadores, la participación del Estado en sociedad como órgano de control dentro del Estado es una consecuencia directa de la aplicación del principio de separación de funciones y de la concurrencia de los poderes en la conformación de la voluntad del Estado, lo que constituye uno de los elementos definitorios del Estado democrático moderno, destacando la participación que el Senado tiene en la aprobación de los tratados o convenciones diplomáticos que suscribe el Ejecutivo. Esto implica que el Senado debe examinar el contenido del tratado o convención propuesto,
para su aprobación con el objetivo de determinar si existe o no alguna oposición en nuestra Constitución política. Los tratados internacionales, por otro lado, una vez que son perfeccionados, van a producir el mismo efecto que las leyes, pues requieren de la aprobación del Senado, porque en ello va implícito el compromiso de nuestro país como unidad nacional, frente a aquellos con los que deseamos establecer relaciones. Otra de las acciones de control que realiza el Senado y que tiene como propósito fiscalizar la acción política del gobierno, la constituye el integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria. Por consiguiente, yo les voy a hablar sobre la Cámara de Senadores en México. El órgano del Poder Legislativo se integra por 128 senadores y senadoras, 64 de ellos electos por el principio de mayoría relativo, 32 por el principio de primera minoría y 32 por el principio de representación proporcional, mediante una lista nacional. Por consiguiente, les voy a hablar cómo se elige un senador. En cada entidad federativa, dos son elegidos por votación mayoritaria relativa y uno es asignado a la primera minoría. Las 32 senadurías restantes son designadas por representación proporcional. 1. Se presentan listas con fórmulas electorales. 2. Campañas y voto directo de la ciudadanía. 3. Clasificación por congresos locales, electorales en cada estado y Congreso de la Unión en el DF. 4. Impugnaciones del TFE. ¿Cómo se puede ser un senador? Mexicanos por nacimiento. Deben ser mayores de 30 años. Deben estar separados de sus cargos públicos 90 días antes de las elecciones. No ser ministro de culto religioso ni miembro de la fuerza militar. Artículos involucrados. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadoras y senadores, de los cuales, en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada la fórmula de candidaturas que encabece la lista de partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. El artículo 62 nos indica que los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo. Esto sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. Por otro lado, el artículo 76 nos indica que son facultades exclusivas del Senado: 1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 2. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado. 3. Autorizar el permiso para la salida de tropas nacionales fuera del país. 4. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional,
entre otras. Por último, los dejo con nuestras referencias y muchas gracias por su atención.